Muy hermanos, vamos a hablar de esto de la segunda venida. Primero me gustaría explicar por qué debemos estudiar las profecías. ¿Por qué hoy en las iglesias se debe estudiar las profecías? Por favor, ponga un separador en el libro de Mateo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, por favor. Vamos a ver algunos pasajes que brotan de la Escritura. ¿Cuál sería el peligro de no hacerlo? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer el versículo 20, por favor. Es un versículo bien corto. Quizás lo podríamos memorizar en este momento, incluso no tomaría mucho tiempo, pero no deberíamos obviarlo. Miren conmigo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. ¿Listo? Vamos a leer todos, por favor. Dice, no menospreciéis. ¿Qué dice, hermanos, ahí? ¿Por qué el apóstol Pablo tomó tiempo para poner un no tan alto acá, tan grande acá? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es nuestra tentación tocar temas donde la gente se pueda sentir bien en una iglesia. Hace poquito hablaba con un pastor y el pastor me decía, Brian, no dejes de hablar de la segunda venida de Cristo. Es muy fácil tocar temas para que la gente vuelva y se vaya y se sienta bien, pero no obvies el tema de la venida de Cristo, que es el tema que parece ser voluntariamente se está obviando hoy en día. Acá dice que no deberíamos menospreciar las profecías. Es más, hay una gran bendición para el que estudia las profecías. Apocalipsis capítulo 1, miren, quizás ya viene a tu mente esta cita. Apocalipsis capítulo 1, por favor. Observen conmigo ya de qué trata el Apocalipsis. Algunos cristianos tienen miedo de leer Apocalipsis. A veces podemos equivocarnos en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo ha agolpado a la iglesia hoy, la ha rodeado tanto de eventos futuros a través de películas y nos hacen creer que estudiar las profecías es un miedo y que estudiar las profecías es algo que ya nunca vamos a poder entender. Pero no olvidemos que esta palabra es para nosotros, la iglesia. Hace poquito que estaba de viaje, yo le pregunté a pastores, hermanos, ¿para quién fue escrito Apocalipsis? Y todos me dijeron, para los impíos. Pero está mal eso. ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis fue escrita a la iglesia. Miren el versículo 1, ¿de qué deberíamos hablar cuando hablamos de Apocalipsis y las profecías? Versículo 1, ¿cómo empieza? La revelación de los eventos. ¿Así dice, hermanos? De Jesucristo. ¿Quién es el centro de la profecía? ¿Saben quién es? No es las guerras, no es el anticristo, no es lo que hoy se ve en las películas. Es Jesucristo mismo. Y es más, miren el versículo que dice ahí, que Dios le dio para manifestar a quienes, a su siervo, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mira el versículo 3 con respecto a las profecías. Bienaventurado, más que feliz, dichoso, doblemente feliz, el que lee, 2, y los que oyen las palabras de qué, hermanos, de esta profecía, y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está lejano. ¿Así dice, hermanos? Está cerca. Hermanos, ¿cómo una persona puede ser feliz hoy en día? Un cristiano, ¿cómo puede ser feliz? ¿Solo viniendo a la iglesia? ¿Solo teniendo una Biblia en brazos? ¿Solo cantando, hermanos? ¿Saben cómo? Leyendo la profecía, oyendo la palabra de la profecía que está escrita acá, pero observando y guardando esta palabra, porque el tiempo está cerca. Es decir, deseando la venida de Cristo. Miren conmigo Apocalipsis 19, para que veas cuál es el centro, ¿ya? Cuál sería el punto de acopio de la profecía, para que veas. Apocalipsis capítulo 19, observa conmigo el versículo 10. ¿Ya? Con esto me gustaría derribar todo miedo que tenemos de estudiar este libro y todo lo que puede venir, va a venir en el futuro. No puede, sino va a venir. Miren Apocalipsis 19, 10, por favor. Lean conmigo ahí. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Ahora, observa el versículo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, a ver, lee conmigo, hermano, es el espíritu de ¿qué?
¿De qué consisten las profecías? ¿De quién hablan las profecías? De una sola persona, de Jesucristo. Cuando una persona enseña profecías, ¿de quién debería hablar? De Jesús. Cuando alguien habla de eventos futuros, ¿de a qué debería apuntar? A la venida de Cristo. La iglesia, ¿qué debería estudiar? La profecía, hermano. Nunca menospreciarla, nunca tenerla en poco. Y por cierto, las últimas palabras en el capítulo 22 son: el tiempo está cerca, yo vengo de pronto, bienaventurado el que guarda mi venida. O sea, mucho en contraste de lo que hoy tristemente se ve. Hoy vivimos en tiempos donde la iglesia está ignorando la venida de Cristo. Mira, hagamos una simple pregunta. Esta semana, esta primera semana que Dios en su gracia nos permitió vivir este año, ¿hemos esperado la venida de Cristo? Pregúntate eso. Pregúntate eso. ¿O hemos apresurado a agarrar un papel y un lapicero y elaborar planes? Planes ministeriales, planes personales, planes familiares, planes laborales. Pero la pregunta es, dentro de ese plan, ¿estoy consciente de que Cristo los puede interrumpir con su venida? ¿Entiendes eso? Porque es muy fácil perder de vista esto, hermano. Y esta profecía nos sacude a nosotros, porque en el capítulo 1 dice que estas cartas son para los cristianos, para las iglesias, no para las personas que no conocen a Cristo. Por eso no deberíamos ignorarlas. Hay un peligro de ignorarlas, que ahora al transcurso del estudio lo vamos a ver, pero cuando Jesucristo resucitó, Él resucitado caminó en una aldea o rumbo a una aldea donde se le llama el camino a Emaús. ¿Recuerdan ese texto? Es el último pasaje de Lucas. Los dos discípulos que iban a esa aldea se encontraron con Jesús y no lo identificaron, pero el aspecto físico de esos dos discípulos estaban tristes, literalmente. Y cuando Jesús se acerca a ellos, le preguntó: ¿qué platican, qué conversan y por qué están tristes vuestros rostros? Pero lo más curioso es la respuesta que ellos le dieron. Y ellos le hablan de Jesús, de Él, sin darse cuenta que era Jesús. Y le dijeron así: ya van 3 días que Jesús murió, todo esto ha acontecido y nosotros esperábamos, dice así, que Él iba a redimir a Israel. ¿Y saben lo que hizo Jesús después de esa respuesta? Se enojó. Y les dijo: oh tardos e insensatos de corazón, para creer todo lo que los profetas decían del Hijo de Dios. Y dice, comenzando desde Moisés, por los profetas y los salmos, les declaraba las cosas que de él decía. ¿Por qué estaban tristes los discípulos? Porque ignoraron y malinterpretaron las profecías. Y ahora, ¿por qué la iglesia puede estar triste hoy viendo todo lo que pasa en el mundo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ignoraríamos, malinterpretaríamos que el tiempo está cerca. Y en esta noche es mi deseo que veas, a través de las señales que Jesús dejó, que el tiempo está muy cerca, muy cerca. Y si este no es nuestra primera meta en el año como iglesia, hermanos, nada va a poder influenciar más nuestra vida. Spurgeon dijo que no hay mejor predicación que alguien puede dar que hablar de la segunda venida de Cristo, porque el mensaje predica solo. Así que vamos con esto en mente a observar Mateo 24 otra vez, por favor. Vamos a analizar qué estaba sucediendo ahí, y te voy a decir algo más. Mateo 24 y 25 debería ser un libro bien leído por todos nosotros. ¿Saben por qué? O estos 2 capítulos, porque a mi manera de ver, hermano, es la respuesta más larga que encuentro de Jesús en el Nuevo Testamento. Yo te desafío a observar una respuesta tan larga como estas 2. No la vas a encontrar. Jesús respondió largamente para dar a entender algo. Miren conmigo Mateo 24, versículo 1 otra vez. Ahí comencemos. Dice así: cuando salió Jesús del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle. ¿Qué le querían mostrar, hermanos? Muy bien, voy a explicarte un poquito, porque para nosotros no sería muy impresionante qué era el templo. En esos días el templo era una estructura impresionante. Los bloques eran bloques de piedra traídos de canteras. El autor de este templo no fue Salomón, quiero aclarar eso, fue el rey Herodes. Por eso puso un grupo partidario llamado los herodianos, políticos metidos con la religión dentro del templo, o también bajo sus intereses económicos, para que lo entiendas.
Otra cosa más, el templo, según algunos historiadores, uno de ellos llamado Josefo, decía que de lejos en la caída del sol se podía visualizar a kilómetros de distancia porque tenía espejos que hacían relucir la hermosura del templo. Por eso los discípulos, no es de sorprenderse que cuando vieron el templo, en el libro de Lucas vas a ver que ellos dicen que estaban maravillados de ver el templo. Y cuando Jesús observó esa actitud, les dijo, ¿ven todo esto? Les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren el versículo 2, su respuesta inmediata. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea, ¿qué dice ahí? Derribada. Ahora, esto de acá, para nosotros no es muy difícil entenderlo. Para los discípulos era imposible que esto sucediera. No muchos años después, por historia sabemos, que vino un emperador llamado Tito. ¿Saben lo que hizo Tito? Le puso andamios al templo y sobre los andamios le puso fuego. Recalentó tanto el templo que las piedras empezaron a reventar. Y tú dices, ¿por qué le prendió fuego? Porque el templo por dentro estaba recubierto de oro. Y según el primer templo de Salomón vas a ver que por dentro todo era oro. Para extraer ese oro pegado o enchapado, para que lo entienda, recalentaron tanto a fuego tan intenso el templo que las piedras se quebraron, y cuando los hombres empezaron a ver que el oro empezaba a diluir por los costados, literalmente sacaban piedra sobre piedra y no quedó piedra sobre piedra que quede derribada. Todo quedó destruido. Y hasta el día de hoy se dice por geografía que donde debería estar el templo está la que sería la mezquita de Onán, que es una de las profecías que Jesús dijo hasta que el tiempo o los gentiles iban a hollar Jerusalén. Parte de eso ya se está cumpliendo. Ahora, fue la inmediata respuesta de Jesús, pero lo curioso es lo que causó en los discípulos. ¿Quieren verlo? Miren el versículo 3. Así que observamos aquí la respuesta, o por lo menos las preguntas que le hicieron. Esta es la palabra profecía que hemos leído acá. El significado es proclamación de mente y consejo, hablar que viene adelante o proclamar consejo divino. También se usa para predecir el futuro. Vamos a ver algunas preguntas que le hicieron al Señor Jesús. La primera pregunta es, ¿cuándo? Observa conmigo el versículo 3 y en eso nos vamos a basar. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta, ¿ya? A ver, mira el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cuál es la primera palabra que aparece, hermanos? A ver, quiero hacerte una pregunta. Cuando encuentras de Jesús, o alguien le preguntaba a Jesús, ¿qué cosa encuentra? Una respuesta, ¿cierto? A ver, vamos a ver si él respondió la primera pregunta. ¿Qué dice ahí? Jesús le dijo, mirad que nadie ¿qué? A ver, le voy a hacer la pregunta yo a ustedes. ¿Jesús respondió la primera pregunta? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Saben por qué les hago esta pregunta deliberada? Porque yo he escuchado predicadores que se agarran de esto. He escuchado pastores enseñar y apuntan cuándo va a volver Jesús. Lo curioso es que Jesús dejó asentado que nadie sabe el día ni la hora. Él nunca respondió la segunda pregunta. Él va a responder la tercera la segunda y la tercera, perdón. Miren el versículo cómo continúa hablando el 3. Observen ahí, la segunda pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda pregunta, hermanos? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál es la tercera? Y del fin del siglo. ¿Cuántas preguntas hay? 3. ¿Cuál va a responder rápidamente Jesús? La segunda y la tercera. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios en su sabiduría no respondió la primera? Así que yo como predicador, si yo en esta noche, hermanos, te digo cuándo va a volver Jesús, te lo voy a poner bien sencillo, en palabras bien directas. Yo voy a pecar, ¿entiendes eso? Yo sería un falso maestro. La condenación no se tarda, me pondría la soga al cuello. Y voy a aclarar esto porque muchos años atrás, en el año 1848 hubo un hombre llamado Guillermo Miller, un pastor de una iglesia. ¿Saben lo que hizo este hombre? Empezó a hacer cálculos matemáticos basados en esta profecía y después de haber reunido toda una serie de datos,
Él le dijo a su congregación cuándo Cristo vendría, que vendría un 21 de marzo, dijo él. ¿Y saben lo que hicieron los miembros de su congregación? Subieron a las montañas, se subieron a los árboles para que a las 12 de la noche, para que cuando Cristo venga estén más cerca, dice. Cabe decir que bajaron bien desanimados, porque todo el día pasó y nada pasó. Al año siguiente volvió a reunir otros datos, pidió perdón por el error que había hecho en algunos cálculos, volvió a hacer sus cálculos y la gente volvió a hacer lo mismo. ¿Y saben lo que sucedió? Nada pasó. La aparición de un cometa en esos años sirvió para elevar las expectativas de sus creyentes o sus oyentes. Nada sucedió. ¿Y saben que para colmo lo hizo por un tercer año? ¿Y saben lo que hizo toda la iglesia? Dijeron amén al pastor, subieron otra vez y bajaron. Producto de esto se apartaron de la fe, abandonaron la iglesia, porque se sintieron engañados. Así que yo como predicador, ¿de qué manera podría engañarte diciendo cuándo va a venir Jesús, hermano? ¿Saben que no lo podría hacer? Y vamos a aclarar esto con la Escritura para dejar claro que no sabemos el día ni la hora. 24:36. Observen lo que dijo Jesús. ¿Cuándo volverá? ¿Ya? Vamos a ver si él responde a esto. 24:36. En primer lugar, ¿qué dice el versículo ahí? Pero del día y la hora, subraya, hermano. ¿Qué dice ahí? Nadie sabe, ni aun quién. Los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A ver, vamos a explicar este versículo. El mundo natural, los seres humanos no saben, pero hay algo más. El mundo sobrenatural, los ángeles tampoco lo saben. Entonces, ¿dónde entra esto de la revelación de los mormones? Muy curioso, ¿no? Y todo está basado en la aparición de un ángel Moroni, ¿cierto? Y toda su creencia en lo que él hizo y descendió y le dio unas tablas a un hombre llamado José de Smith, ¿verdad? ¿Dónde queda todo esto entonces? Porque ni aún los ángeles lo saben. Miren otro versículo para que vean. Versículo 42. Velad pues. ¿Por qué? Vuelve a repetirse. ¿Porque qué? No sabéis a qué hora ha de venir ¿quién? Vuestro Señor. Ya van dos. Mira el tercer versículo, versículo 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no ¿qué? Penséis. Salta conmigo el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que, ¿qué dice ahí? No sabe. Mira el capítulo 25, versículo 13, por favor. ¿Qué dice el texto ahí? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué dice, hermanos? Ha de venir. A ver, entonces, ¿estaría bien que yo te diga cuándo va a venir Cristo? ¿Ves? Es fundamental entender esto de la profecía. Yo no sé, hermano, si tú me dices, hermano, pero si estudiamos un poco y nos hace... Yo no lo sé, no sé el día, no sé la hora. ¿Entiendes eso? Ahora, Mateo 24, versículo 3, vamos a hacerle otra pregunta. En el libro de Lucas aparece algo más asombroso. Mientras buscas Mateo 24, versículo 3, miren lo que dijo Jesús en Lucas. Pero aquel día, de aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. ¿Y quién más? Esto ha causado mucha confusión en estos días. ¿Cómo es eso que Jesús no sabe? ¿Cómo le voy a confiar a Jesús algo que ni él mismo sabe? Jesús está hablando acá en términos de hombre. Él dejó su potestad, su gloria y vino a este mundo, tomó forma humana. Él se está colocando en un plano humano. No lo sabe. Pero sí dejó algo claro, que Él va a volver. Eso lo vas a ver repetidamente. Él va a volver, si no solo el Padre. Segunda pregunta entonces, ¿ya? Observa, ¿qué señal de tu venida? ¿Recuerdan cuando Jesús iba a ascender en el libro de los Hechos, capítulo 1? Hay pasajes que son muy familiares para nosotros como cristianos, pero hemos obviado y malinterpretado a veces ese pasaje, porque ese pasaje Jesús le habla directamente a los discípulos que, te hago recordar algo, son judíos. ¿Sabes lo que los judíos esperaban de su Mesías Cristo Jesús, aún los discípulos? Dice la Biblia que Jesús los sacó al monte del Olivar y estaba ascendiendo. ¿Y saben lo que hicieron los discípulos? Señor, un ratito, antes que te vayas, ¿ya? Dinos, ¿restaurarás tu reino en este tiempo? Así le preguntaron.
Hechos 1, versículo 6 me parece que es. ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? En otras palabras, ¿cuándo será todo lo que esperas que sea usted? ¿Cuándo vas a hacer de Israel el futuro glorioso? Quiero hacerles una observación. Ni aún los discípulos se entendieron después de todo esto. Ignoraron voluntariamente que el Mesías vendría por segunda vez. Ellos solo esperaban de Cristo que restaure a Israel, bote a los romanos y tengan su nación gloriosa. ¿Y saben la respuesta de Jesús en Hechos 1.8 o 1.7 me parece? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, ¿saben lo que me da pena de los judíos, hermanos? Justo estos días con mi esposa hablamos, yo recordé la primera vez que conversé con una judía. Era una niña que yo no creo que pasaba de 15 a 16 años. Estábamos haciendo una obra evangelística y un amigo llamado Carrizo, él me llamó en un parque y él me llama porque yo veo, mientras compartíamos el evangelio después de hacer un evangelismo general, veía que él se quedó mucho tiempo con la chica y él me llamó, me dice, Brian, ven. Y cuando yo empecé a hablar con la chica y me empezó a hablar, yo pensé que era testigo de Jehová. Yo soy bien sincero con usted, se lo digo. Pero cuando empecé a hablar, yo le dije, tú no eres testigo de Jehová. Me dijo, yo soy judía, soy de la tribu de Neftalí, me dijo. Y me dijo, lo que usted acaba de hablar son puras mentiras. Lo que usted me acaba de hablar es de un hombre que simplemente marcó la historia, pero como hombre, me dijo. Y yo le dije, ¿quién te enseñó todo eso? Su abuela le había enseñado. Y era judía. Yo me olvidé de evangelizarle por la emoción de ver a un judío, te lo digo. Es que era la primera vez, yo la observé y me llamó la atención cómo defendió su postura. Pero tú sabes que Israel está como está por esa razón. Mira, yo acá de adrede he puesto el himno nacional de Israel, una estrofa. Miren lo que dice. Mientras en el corazón el alma de un judío anhela, y hacia adelante, hacia el este para Sión, el ojo ve, nuestra esperanza no se pierde. La esperanza de 2000 años. Para ser, esto hasta para llorar, ¿eh? Para ser un pueblo libre. ¿Cómo cantamos nosotros nuestro himno? ¿Ellos lo pueden cantar? Porque tienen un velo cubierto, hermanos. Hasta el día de hoy miran hacia el este. ¿Saben qué? Esperando en el monte de Sión que venga su Mesías. Yo creo que hay otra razón para orar como iglesia y deberíamos orar más fervientemente los jueves. Es por la paz de Jerusalén, por la salvación de Israel. ¿Saben por qué, hermanos? Pero son judíos. No te equivoques, de allí vino nuestro Salvador. Si esto no te conmueve, tú sabes lo que hizo hace poco el presidente Donald Trump, ¿no? Y viste lo que provocó alrededor, ¿no? Odio, resentimiento. Y nosotros debemos orar por esta nación. Yo personalmente, hermano, estoy agradecido que Dios usó a Israel para hacer venir en carne humana y en huesos lo que sería la salvación para toda la humanidad. Te voy a recordar algo, nosotros somos gentiles. Somos lo que dice el libro de Oseas, pueblo que no era conocido, ahora es mi pueblo. Somos incluidos, lo que dice Pedro, que concuerda con Oseas, que nos llama nación santa, real sacerdocio, pero hemos sido incluidos en ese plan. ¿Saben por qué? Por la pérdida de Israel. Yo justo le contaba esto a Julio y le decía, Julio, imagínate que el rechazo de Israel trajo salvación para nosotros. ¿Saben lo que Pablo pregunta en Romanos? ¿Qué será cuando Israel acepte a su Mesías? Si su rechazo trajo una gloriosa salvación, ¿qué será cuando ellos acepten a su Salvador? ¿Te imaginas cómo será el mundo entero? Si su fracaso trajo victoria para nosotros, ¿cómo será aquel día, hermano? Cuando Israel abra sus ojos a Cristo y miren al que traspasaron y Él los redima como su nación, porque son su nación. Y las respuestas que vamos a ver ahora, de la segunda venida de Cristo, su retorno es para su nación. La segunda venida es para su nación, no es para la iglesia. Pero te voy a hacer una pregunta ya que estamos a poquito que ha pasado la Navidad. Cuando tú ves las luces que decoran navideñas en los centros comerciales, en las casas, en el mes de noviembre, ¿qué te dice eso, hermanos?
Que la Navidad está cerca. Son señales, pero ya se acercó, ya está la Navidad. La Navidad es fugaz. Pero esas luces y decoraciones te dicen que la Navidad está cerca. Cuando tú ves las señales que vamos a leer ahorita, ¿saben qué te dice eso? Que la venida está cerca, pero hay algo que está más cerca. ¿Saben cuál es? El rapto de la iglesia. Y eso puede ser hoy. Eso puede ser mañana, puede ser esta semana. Pero si está cerca por las señales lo que es la segunda venida, ¿cuánto más cerca está lo que es el rapto para nosotros? ¿Entiendes eso? Vamos a ver cuán cerca están. Miren conmigo la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y esto sí va a responder Jesús. Versículo 4, en primer lugar. Vamos a ver. Miren conmigo el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, a ver, lean conmigo. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la razón? Porque vendrán pocos en mi nombre. ¿Así dice? Muchos en mi nombre. ¿Qué van a decir, hermanos? Yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos van a engañar? A muchos. La primera señal que Jesucristo dejó acá es la señal del engaño. ¿Saben lo que dice Primera de Juan? Que debemos tener cuidado de algo que ha salido por todo el mundo. ¿Saben cuál es lo que ha salido por todo el mundo? El espíritu del anticristo, dice la Biblia, está en acción por todo el país, por todo el mundo, por todo el planeta Tierra. No es el anticristo. El engaño tendrá su mayor plenitud y su encarnación principal en el anticristo. Pero el espíritu del anticristo, que Primera de Juan dice, han salido muchos anticristos hoy por todo el mundo, y dice, mirad que nadie os engañe, a eso se refiere. Primera de Juan no dice, mirad que nadie os engañe, dice, hermanos, probad si los espíritus son de Dios o de otra manera. ¿Saben a quién le está hablando que no deben ser engañados? A creyentes. ¿Saben dónde va a comenzar el engaño, hermanos? El engaño no es un católico, lo voy a decir literal, no es un testigo de Jehová, no es otra religión, no es la nueva era. El engaño comienza en la iglesia, dentro, gente dejando la fe, allí comienza. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Y la palabra señal es una palabra bien curiosa, es una palabra simeyón, que habla de algo que va en escalada. Y creo yo que estamos viviendo tiempos de engaño como en ningún otro tiempo se ha visto en el mundo entero. Todo mundo proclama la verdad, o por lo menos la dicen. ¿Nunca has escuchado de gente que le hablan del Evangelio y te dicen, hermano, pero yo cómo sé que es verdad lo que tú me dices? Porque todos hablan de Dios, todos tienen la Biblia, todos hablan de Jesús, uno ya no sabe en qué creer. Hace poquito hablaba con el papá de un familiar, me tomó ahí mientras veíamos los cohetes que reventaban y me dijo, ¿qué piensas tú del Papa? Me dijo. ¿Es verdad que es el representante de Dios en la tierra? Qué engaño, ¿verdad? Qué engaño. Pero hay gente hoy que no saben qué creer por la cantidad de engaño que hoy acosa nuestros días. Y hermanos, la verdad te digo algo, yo no creo, y ya lo he dicho antes, yo no creo que Satanás diga, en la iglesia La Roca no voy a entrar. No, ahí no voy a entrar, porque ahí no creo que pueda. Él no va a decir eso. Su acción ya está. Él ya tiene un plan para nosotros. Y su arma siempre fue desde el principio el engaño. Jesucristo lo llamó a él padre de mentiras. Jóvenes que están aquí, escuchen esto, por favor. Justo la vez pasada hablaba con los yuyos, ¿no? Y les decía, caminen con Dios. Es la única manera de cuidarse el engaño. Estos muchachos que ven un día dejarán de ser escolares. Van a entrar a una universidad donde no es que de repente les van a engañar, los van a bombardear literalmente, hermanos. ¿Entienden eso? No creo que deberíamos esperar que eso suceda para prevenir. Muchachos, cuídense del engaño. Iglesia, cuídate del engaño. ¿Entiendes eso? Pero es fácil distinguirlo. Mira las palabras de Jesús. Mirad. La palabra es lepo, es decir, no te duermas. Mirad que nadie os engañe. Segunda señal, versículo 6, por favor. Así que la primera señal es la del engaño. Segunda señal, guerras y rumores de guerras. Miren conmigo el versículo 6. Y oiréis de guerras. ¿Y qué más dice el texto ahí, hermanos?
y rumores ¿de qué? De guerra. Pero ¿qué más dice el texto ahí? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice ahí? Pero aún, ¿qué dice ahí? No es el fin. Lo curioso es que en el pasado se llevaron a cabo las guerras con armas muy precarias o convencionales, ¿cierto? Por ejemplo, en la antigüedad se peleaba con jabalina, lanzas, escudo, con paveses, arco, flecha. Incluso las dos primeras guerras mundiales, los que saben la historia, se van a dar cuenta que se llevaron a cabo con armas convencionales. Pero cuando uno mira lo que sucedió en Hiroshima, Nagasaki, hermano, eran bombas nucleares. Ya era otra arma. Y te voy a decir algo que estuve investigando, que me conmovió un poco al ver que el mundo, a pesar que es pobre, y dicen que no hay plata o dinero, ¿saben lo que está pasando en estos días, hermanos? ¿Sabían ustedes que las estadísticas nos dicen que hay un alto porcentaje de científicos e investigadores que están dedicados a la fabricación y desarrollo de armas de guerra? Que la mayor inversión que el mundo hace hoy y su tiempo es en fabricar armas de guerra. Conforme avance el tiempo, Jesucristo dijo que la guerra será una industria, y yo creo que es una industria hoy. Yo tengo una pregunta: ¿quién fabrica algo para no usarlo? Es irónico. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas armas de guerra hoy? ¿Por qué tanto armamento en los países? Se dice que por cada persona hay 5 armas de guerra, imagínate. Y Jesucristo dijo que acá iba a haber guerras y rumores de guerras. Muy llamativo. Otra señal que Él dio acá. Mira, estas son algunas cosas, fotos que yo puse de hace 2 años que sucedió literalmente en Israel. Esto de acá era una escuela que yo no sé si ustedes vieron la noticia en Canal CNN, cuando esto de acá era una escuela donde el grupo ISIS, los papás estaban recogiendo a los niños en una combi y de pronto sonó un sonido como un silbato y ¡blum! Reventó todo, pedazos de niños por aquí, por allá. Una escuela. ¿Ves? Y uno, hermano, a veces uno no se entera de estas cosas. Pero es lo que está sucediendo en nuestro planeta. ¿Saben por qué Jesús dejó las señales? No para el inconverso, a nosotros, para observarlas, de saber que esto apunta a que Él va a venir. Mira otra señal que Él habla ahí en el mismo versículo 6. Versículo 7. Porque se levantará, dice ahí, nación contra nación y reino contra reino. Y miren el versículo, y habrá, ¿qué va a haber, hermanos? Pestes y ¿qué más? Hambres y terremotos, ¿dónde? Y esta es la otra señal que Jesús dejó. Y estas son las devastaciones. Yo le puse así devastaciones. Hambre. ¿Sabían que ha crecido la cantidad de organizaciones para recolectar dinero profundos para satisfacer el hambre de miles de personas? Solo que en Sudamérica no lo vemos en gran escala. Eso es otra cosa, hermano. Ha crecido las organizaciones para dar de comer a gente que muere de hambre hoy en día. Y uno dice, pero no hay hambre, dicen. Algo más, Jesucristo dijo terremotos en diferentes lugares. Y muy llamativo, porque entre 1990 y 1960, o el de 1900 y el 60, hubieron 48 terremotos que sacudieron el mundo entero. Entre el 70 y el 89, 33 terremotos serios estremecieron en partes del mundo. Ahora, entre 1990 y el 2015, hace 2 años, o 3 ya, los 6 primeros meses tenían característica de tener 10 terremotos que mataron hasta la actualidad más de 100.000 personas. La frecuencia ha aumentado cada vez más. Y uno dice, pero no, es las placas, son los meses. Mira, tú puedes usar mucho de científico, pero Jesús lo dijo con anticipación. Y más adelante, al desenlazar, Jesús va a decir, todo esto les digo para que cuando suceda creáis. Ya está sucediendo, hermano. ¿Es familiar estos eventos hoy? ¿Han progresado en nuestros días? Sí lo están haciendo. ¿Qué hablar de las pestes?
en la Biblia uno puede comparar la palabra peste con enfermedades, pero voy a poner un alto. Son enfermedades que el hombre no puede controlar. Justo le pregunté a Castillo, al doctor Alan Castillo, por este punto de acá, porque ¿sabían ustedes que la polio, que se pensó que se erradicó con la vacuna SAL, está volviendo a rebrotar? La tuberculosis, que se pensó que se había eliminado, está aumentando en cifras hoy. La penicilina y otros antibióticos que solían ser tan efectivos para controlarlos, ahora cada vez se hacen más impotentes. Un médico, John Sionsi, dijo que uno de los factores principales que contribuyen a los contagios de enfermedades son los vuelos en avión, o los vuelos aéreos, ¿no? Para que sepan. Convierten las epidemias en pandemias, por eso lo primero que hacen es cerrar los aeropuertos. ¿Qué hablar del ébola? Enfermedades, él dice, este doctor, que viajan en primera clase. ¿Es verdad? ¿Qué hablar del SIDA, que es la peor hasta el día de hoy de las pestes, que hasta la actualidad solo en Estados Unidos ha matado 152.000 americanos? El 12% de los reclutas tailandeses de las Fuerzas Armadas tienen el VIH positivo. En Uganda, según una encuesta misionera, el 50% de la población han contraído el VIH. La Biblia nos dice que conforme se acerca el tiempo del fin, esto va en aumento y en aumento. Mi pregunta es, ¿has visto que ha aumentado? Sí, ha aumentado. Ha aumentado. ¿Qué hablar del cáncer, hermano? ¿Cuántas mujeres tienen miedo a esto? Porque se ha erradicado, aunque ahora en hombres y hasta en niños también. Y uno hasta no sabe qué comer, ¿cierto? No sabe hasta qué ropa usar, porque hasta se dice que la ropa es cancerígena hoy. Pero esto ha aumentado. Yo no sé, hermano Marcos, si en tus tiempos se escuchaba del cáncer, ¿no? Pero en estos días se escucha y es un pan diario. Las investigaciones que se hacen de todas estas pestes, de todas estas enfermedades que han ido escalando poco a poco, poco a poco. Y una de las últimas señales, miren conmigo el versículo 8 y 9, por favor. ¿Qué dice ahí? Y todo esto será principio de dolores. Ahora mire esta última señal, hasta aquí en este texto. ¿Qué dice ahí? Entonces os entregarán a, ¿qué dice, hermanos? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿quién? De mi nombre. En el primer siglo se mataron muchísimos cristianos, hermanos. Muchos cristianos. ¿Qué hablar de la Santa Inquisición acá en Lima? Cuando personas, por declarar y parar firme por la verdad, murieron. Algunos fueron incendiados. Uno llamado Juan Hus, John Wesley, Whitefield, torturados por sostener la palabra de Dios. Y conforme avanzan los tiempos, los cristianos van a ser más y más amenazados. Y tú dices, hermano, eso no se ve en mi país. Aquí en el Perú no se ve mucho. Te voy a decir que sí se vio. Hace 2 años, desde que se quiso promulgar esta ley de la unión civil, ¿no sentiste la fe atacada, hermano? ¿Cómo nos hacían escarnio hasta en la JB y todos los programas de televisión de humor? ¿Viste cómo empezaban a hablar de nosotros los cristianos para burlarse y pisotear el nombre de Cristo? ¿Vieron periodistas como este tal Gasterumendi, que cruzó la avenida Bancay para confrontar a un cristiano y dijo lo que debe regir en nuestro país, la Constitución no esto, y le tiró la Biblia? ¿Vieron eso? Y cómo ellos abiertamente se declararon, Mavi La Huerta y todos los demás periodistas, nosotros estamos de acuerdo con la unión civil, lo declaramos abiertamente. Hacen burla de los cristianos hoy. Muchachos que van un día a entrar a la universidad y los que ya están, prepárate, van a hacer afrenta de tu fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Por eso la Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ten valor para hablar de Jesús, sé hombre para hablar de Cristo. Hoy es más fácil acomodarse porque hoy se sufre, y no como quizás otros que son entregados a muerte literal. Pero basta que el mundo espere que un pastor cae, ¿no?, en la noticia, y ¿qué hacen? Meten a todos los cristianos. Ya ves, ahí están. Y nos hacen burla, escarnio, y somos objeto de oprobio, como dice el libro de Hebreos, como el desecho de este mundo. Pero somos bienaventurados si sufrimos, pero por causa de Él. Gracias a Dios por eso. Y le deberíamos levantar bien en alto la frente de saber
porque Cristo va a volver por esto. Esto es necesario que suceda. Pero para terminar, me hice una pregunta, hermanos. ¿Habrá algún otro pasaje que corrobore literalmente esta escritura? Debe haber algún otro pasaje que empalme con tal precisión lo que Jesús anticipó a sus discípulos. Observen Apocalipsis capítulo 6. Observen el orden de los eventos. Y esta es una gran metáfora. Aquí en esta metáfora ya se usa la alusión de un rollo que tiene 7 sellos. Es como una camisa, ¿no? Cada vez que quitas una camisa ves más, o un botón y otra más y otra más. Cada vez que destapa un rollo ve más y más y más, hasta que se abre todo el rollo literal y se puede ver en su magnitud plena qué es lo que está escrito en ese rollo. Pero saben que nadie podía abrir este rollo y Juan lloraba mucho, dice, hasta que vino el Cordero. Y el que es digno de tomar el rollo empezó a abrir el rollo. Observa los eventos, cómo el Cordero destapa punto por punto, sello por sello, y mira lo que Juan ve cuando el Cordero destapa un sello a la vez. Apocalipsis capítulo 6, vamos a ver si concuerda con Mateo capítulo 24, Apocalipsis 6, el versículo 1, por favor. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como voz de trueno: ven y mira. Y claro, la invitación, y Juan se acerca y mira. Miren lo primero que ve, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. ¿Y para qué? Para vencer. ¿A quién se parece este hombre? Sabemos que Cristo va a volver en un caballo blanco, ¿cierto? Su nombre es fiel y verdadero. Pero este no es Jesús. ¿Sabe quién es? Es el anticristo. El hombre de iniquidad. El hombre de pecado. Y cuando él venga en un caballo, como Cristo, porque la palabra anticristo es en lugar de Cristo, ¿saben lo que el mundo va a decir? Ese es Jesús. Y como dice más adelante, y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia, y le cederán su trono, su derecho, su autoridad a aquel que se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, dice Pablo en Tesalonicenses. ¿Cuál fue la primera señal que Jesucristo dijo en Mateo 24? Mirad que nadie... ¿Concuerda, hermanos? Concuerda. Segunda señal y segundo sello. Versículo 3, por favor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Mira la respuesta en el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado de poder de quitar de la tierra... ¿Qué cosa, hermanos? ¿Cuál fue la segunda señal en Mateo 24? Guerras y rumores de guerras. ¿Concuerda? ¿Ves? Miren qué más dice el texto ahí. Que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Miren el tercer sello, versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que me decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no halléis el aceite ni el vino. ¿Saben lo que está diciendo acá? Que subieron elevadamente los costos de los alimentos. ¿Cuál fue otra de las señales? Hambre. ¿Concuerdan? Es muy llamativo, y qué perfección que tiene Cristo para hablar. Es su palabra, pues. ¿Quieren ver el siguiente sello? Versículo 7, por favor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, de matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras. ¿De qué, hermanos? Mortandad es enfermedades. ¿Cuál era la otra señal? Pestes y hambres. Otro sello más, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, mira, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál fue lo último que leímos en Mateo 24?
la entrega a la tribulación, la muerte de los mártires. Hermanos, cada vez que uno estudia la palabra de Dios, nunca dejo de maravillarme de la precisión que tiene cuando Jesús dijo algo. ¿Lo pueden notar acá? Y si esto concuerda y engrana de una manera tan perfecta, ¿cómo nosotros deberíamos ignorar tremenda doctrina, hermanos? Cristo va a volver. Cristo va a volver cualquier momento. Y todo esto ya está en momento. Acá hay 3 principios que nos hacen concluir este mensaje. Su regreso nos amonesta a una vida pura. ¿Saben por qué? Primera de Juan dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Por qué gente vive en pecado hoy, aún en las iglesias? Porque no tienen la esperanza que su Señor vendrá ya. ¿Por qué el siervo no hace lo que su amo dice? Porque por eso Jesús dijo, bienaventurado el siervo que cuando su amo venga le haya haciendo así. Esto asusta, hermano, porque siempre hay algo que se nos va. Siempre hay un pesar. ¿Por qué no le testifiqué? ¿Por qué no le compartí? ¿Por qué no hablé? Siempre hay ese pesar. A veces uno vive con esa carga. ¿Hay alguien que esté viviendo con esa carga de hablar, de compartir de Cristo? Quizás sea hoy el momento de ponerte a la par con Cristo. Y quizás hoy sea un familiar, alguien cercano, un vecino, compartirle, abrir tu boca. Como Dios le dijo a Isaías, no tema, habla, levanta tu voz como trompeta, alza tu voz sobre Jerusalén y dile que su pecado es perdonado, que el tiempo ya está cumplido. Dios todavía ha dejado al mundo el evangelio de la paz. Hermano, pero es que este mensaje no es muy alentador. Yo lo sé, hermano. Pero ¿saben qué es lo alentador? Que es necesario que todo esto acontezca. Que esto nos dice que estamos cerca ya, y creo yo en lo personal, que estamos viviendo en los días de los umbrales a la venida de Cristo. Segundo principio, su regreso nos anima a una vida piadosa. Pedro dice, si estas cosas están por suceder, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Su regreso, no, mira, para algunos el regreso de Cristo les va a amonestar, para otros les va a alentar. Los cristianos, ¿saben cómo morían antes, hermanos? Miraban al cielo y decían lo que Pablo dijo en Filipenses, creo, ¿no? Maranata, el Señor viene, el Señor está cerca. Santiago a los atribulados, en el capítulo 5, habla de Job y otros personajes, pero dice, el Señor está cerca, lo repite varias veces. Y no hay nada más consolador en esta vida que saber que un siervo espera a su Señor y que todo lo que pasa es para bien, todo lo que sucede es para bien, para que Cristo venga por él. Él va a volver y esto nos debe animar a vivir una vida piadosa. Y en último lugar, su regreso nos alenta al premio celestial. ¿Saben por qué? Las últimas palabras de Pablo, ¿saben cuáles fueron? Me está guardada la corona de vida, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo deseo amar la venida de Cristo, hermano. Y es mi oración que en esta noche amemos su pronto regreso. Por eso las últimas palabras de Apocalipsis, ¿sabes cuáles son? ¿Sabes cuáles son? El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. ¿Lo puedes decir conmigo esta noche? ¿Qué dice la iglesia? Ven Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿estamos listos? Amigo que nos visitas, Cristo va a volver muy pronto. Iglesia, les recuerdo algo, cuando prediques el Evangelio, habla que Él va a volver. Sea que se rían, lo crean o no, Él va a volver. Sea que uno se tira al suelo, que el presidente de Venezuela empeore, que las cosas se empeoren en el Medio Oriente, que aquí nuestra nación se desintegre el Congreso. Yo no sé, hermano. Sea lo que suceda, eso no cambia los planes de Dios. Su regreso es inminente. Y amigo que nos visitas, Cristo ya vino por primera vez. Hay como 487 referencias en el Antiguo Testamento que Cristo iba a volver y las cumplió. ¿Saben qué nos asegura eso, amigos? Que Cristo volverá por segunda vez. Hay un vasto, amplio de estudio que uno podría hacer del solo primer regreso de Cristo. Y Él volvió. La estrella apuntó a Belén. Vinieron los magos, los pastores observaron y el Dios hecho carne se envolvió en tejido humano y vino por primera vez, cumplió la meta. ¿Saben cuál era? Fue a la cruz,
resucitó con poder y Él va a volver por segunda vez. Las últimas palabras de los ángeles a los discípulos no fueron de Jesús, fueron de los ángeles a los discípulos: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. Él va a volver. ¿Saben para qué va a volver? Para hacer juicio a las naciones. Hoy es el día de salvación. En este momento es el tiempo de ponerte a cuentas. Y como dijo uno de los profetas, prepárate para venir al encuentro de tu Salvador. Cristo va a volver. Cristo pagó por nuestros pecados. Nos redimió de la maldición que nunca podríamos eliminar nosotros. Se levantó con poder para asegurarnos que hay vida. Y una de las sublimes palabras que le dijo a sus discípulos es: para que cuando un día donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estas cosas les digo para que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Por eso, amigo, si no estás seguro hoy que si tus ojos se cerrarían en este momento, ¿dónde los abrirías? Pon tu fe en Jesús. Cristo ya murió, ya resucitó, y solo por la fe puedes tener el perdón y la vida eterna. Iglesia, yo no sé cuál fue tu plan al empezar este año. No sé qué es lo primero que apuntaste en un papel. Te animo a incluir en primer lugar que Él va a volver, y puede ser hoy, puede ser hoy. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestra cabeza.